Aún recuerdo aquellos días en los que desesperado buscaba refugio. Corría a todo lugar que me ofreciera siquiera un poco de consuelo. Fueron días muy grises. Aún al día de hoy, me cuesta trabajo entender la ironía de cómo es que un deseo de más de Dios terminó orillándome a un abandono de mi fe en Él. Lo que inició como una inocente búsqueda de su ser, de ese gran otro, de ese ser que lo abarca todo, de esa divinidad que me predicaban y me afirmaban que iba a transformar por completo mi vida, que le iba a dotar de sentido al más mínimo detalle de mi existencia. Todo lo que inició siendo mi mayor deseo de encontrar sentido, se terminó convirtiendo en mi abandono a la más oscura nada. Recuerdo que cuando tenía yo unos 10 o 12 años, más o menos, mi mamá, mujer santa, logró encontrar refugio en la iglesia cristiana. Refugio en medio de todo tipo de crisis que pudiera tener. Pero siempre firme y siempre fuerte. Ella se mostraba como una roca. Era nuestra roca, estoy seguro. Casi con el mismo espíritu del San Manuel Bueno, de aquel hermoso relato. Mi madre era a nosotros, su familia, lo que aquel santo hombre lo era para su Valverde de Lucerna. Pues ella se aferraba a su fe. Fe que le daba esperanza. Fe que le ofrecía un refugio, una compañía, un apoyo. Le daba todo aquello que no tenía. ¿Y no es acaso eso uno de los más grandes y mejores misterios de la fe? Encontrar esperanza y fuerza en algo que bien podría no ser real. ¿No es esto el valor de una narrativa? ¿No es el mejor ejemplo del poder del símbolo y el significado? Incluso, ¿no es la fe misma una potencia ideológica? ¿O quizás esto? Todo esto es precisamente lo que termina haciendo de la fe algo real, y mejor que real, algo místico. Fue en la cristiandad, y me atrevo a decirlo, más que en la cristiandad, fue en su Dios, fue en su deseo de desear a Dios que mi madre encontró su motor. Y justo esto pasaba. En aquel entonces yo no lo entendía, y no me jacto de hoy creer entenderlo por completo. Pero ella deseaba desear. Más que una fe tan fuerte como ella, lo que ella tenía es un deseo ardiente de creer. Esta batalla que por más que parezca contraproducente, ambivalente, en lugar de agobiarla como el resto de sus batallas diarias, esta la avivaba. ¿Y es que acaso hay batalla más humana que la batalla por lo divino? Pero era algo que en silencio ella atravesaba. No sé si por vergüenza, si por culpa, por temor o por un bien común, pero ella se lo guardaba para sí. Era su cruz. Era su cruz y su sostén. En ocasiones recuerdo conversaciones en las que muy discreta y casi imperceptible, la duda se asomaba. Y durante esta época fue cuando vi a mi mamá correr a un libro que parecía ser la clave a sus temores y clamores. Era un libro de apologética. Un clásico bestseller que prometía ofrecer evidencias para aquellos que como mi madre querían creer. Desde entonces, siempre tuve en mi panorama la existencia de la apologética, pero para mis aquellos 12 años no me era necesario. Mi fe era tan sencilla y ciega que con solo una orden yo estaba convencido que podía caminar sobre el agua. Con el paso del tiempo, hundido, sin un brazo que me rescatara del mar en medio de la tormenta, poco a poco mi fe menguaba, y sin darme cuenta, me iniciaba en la verdadera batalla de la fe, aquella por la fe. Y consciente o inconscientemente, por herencia o por casualidad, traté de encontrar respuestas a mi fe, siendo ya esto algo contradictorio en sí mismo. Fue en medio de esto que me topé con la hija del temor y la ciencia. Al verme débil y sediento me sedujo muy fácilmente, y como era de esperarse, tras brindarme unos segundos de aire, me abandonó de nuevo a la deriva, incluso con más daños. Sus besos eran falsos, sus respuestas eran meramente placebos, su aliento era más como un veneno, su consuelo era un espejismo. La apologética es una amante trofeo, presuntuosa, narcisista,
y superficial. Hundido en aquella miseria, me di cuenta que la ciencia, las respuestas y certezas, teniendo tanta importancia para nosotros, para nuestra generación, y al ser tan objetivas, terminan siendo extrañas para el humano. Sin duda cumplen bien su fin, pero terminan quedando fuera de nosotros. Su razón de ser es útil, pero me es ajena. Yo sabía que necesitaba algo que me volviera a dar vida, pero no sabía qué era. No sabía qué buscaba, ni en dónde buscar. Solo sabía que había en mí un abismo, y que solo otro abismo podría llenarlo. Lo que yo necesitaba, y aún al día de hoy persigo, es aquello que me permita darle a todo esto un sentido. Y a diferencia de los modernos, no me digan que el sentido se lo damos nosotros. Que no lo hay, pero podemos crearlo. Así suena romántico, pero de nuevo me hace caer en juegos de ego. Estoy seguro que tiene que haber algo más. No quiero caer en un solipsismo individualista de narrativas y profecías autocumplidas. Me resisto a ser parte de aquella tan fácil y creíble corriente. Al menos yo necesito algo más. Algo que me permita tener una mayor concepción de la vida y que como consecuencia genere en mí algún sentir, un sentimiento. Y así quizás ese sentimiento engendre una actitud mística y asimismo una acción. Busco algo que me conmueva los afectos, que no me deje apático. Busco algo que me sobrepase. Busco algo que me destroce, me arrebate y me empuje. Ya no quiero este círculo vicioso de preguntas y respuestas sin fin. Quiero, como Kant, poder reconstruir con el corazón lo que la cabeza había abatido. Me cansé de que el empirismo y el racionalismo sean la prioridad en el diálogo, porque esto ha dado como resultado un menosprecio a la experiencia. Nos desgastamos haciendo estudios científicos sobre el amor, pero hemos dejado de amar. Me cansé de tener ideas sobre Dios. Quiero experimentarlo. Deseo traerlo de ese mundo metafísico de las ideas al que nosotros lo hemos condenado, y ahora quiero vivirlo encarnado aquí en la tierra. Deseo que afecte mi cotidianidad. Ya no quiero solo tener ideas sobre Dios, porque me di cuenta que eso no significa conocerlo. Todos quieren tener ideas y definiciones de lo divino, porque es más fácil. Es más fácil que buscar una verdadera experiencia de lo divino. Nuestra hermosa cristiandad está ya unida a la modernidad burguesa. Ya no se puede ver en dónde empieza la una y dónde termina la otra. Tenemos muchas ideas, pero pocas experiencias. Dicen que el hombre es un ser racional, y quizás tenga razón, pero yo quiero más bien ser un ser de afectos que empujen a vivir.